Muy buenos días con todos los presentes en este primer módulo que se titula Los inicios del siglo XX en el Perú, la República Aristocrática 1895-1919. Podríamos empezar este módulo que nos ya entra o nos permite entrar al siglo XX o cómo empezó el siglo XX en nuestro país, pues mencionando que nuestro país en aquel momento pasaba por un proceso de recuperación. Recordemos que habían pasado ya aproximadamente unos 20 años desde el final de la Guerra del Pacífico, que había dejado profundas consecuencias en el país de todo tipo, ¿no? Es decir, las pérdidas territoriales, la inestabilidad política, una muy severa crisis económica, para muchos la peor de nuestra historia republicana. Y todo ello, pues, hacía de que nuestro país hubiese entrado en una etapa realmente terrible, una etapa de una crisis total, eh, y que luego, pues, esto empezará a revertirse en la llamada etapa conocida como la etapa de la reconstrucción nacional. Y esa recuperación, esa reconstrucción se va a consolidar ya en lo que se conoce, ¿no? Como la República Aristocrática, un término que se lo debemos al célebre historiador Jorge Basadre, el cual va a darle este nombre a esta etapa de las primeras dos décadas del siglo XX, básicamente porque él va a pues señalar que durante esta etapa el país estará siendo gobernado por las familias más relevantes, la clase alta, con un estilo de vida pues aristocrático justamente, y de ahí viene el nombre, ¿no? República Aristocrática. Y por eso es que una primera forma importante de acercarnos a entender esta etapa es hablar de este grupo, de esta élite que efectivamente gobernó el país durante estas décadas. Para algunos, bueno, aquí obviamente hay cierto debate entre historiadores, algunos lo llaman aristocracia, otros élite, otros oligarquía, los términos son diversos, ¿ok? Eh, pero diríamos, en lo que todos pueden coincidir es en que la clase alta del país, la élite económica y social, es la que va a ejercer directamente el gobierno, ¿no? Y va a consolidar esa recuperación del país, tratando de poder corregir los dos males más graves que había tenido el Perú a lo largo del siglo XIX, obviamente en nuestra etapa republicana, que fueron una profunda inestabilidad política y que estuvo evidenciada en los múltiples golpes de Estado y revoluciones que se vieron a lo largo del siglo XIX, y en lo económico, una economía que había sido muy dependiente de un solo recurso, en su momento el guano o luego el salitre, y que había generado también consecuencias, ¿no? Porque había generado, pues, endeudamiento, malos manejos y finalmente un desastre económico al que el país llegó y que tocó su punto más bajo durante la Guerra del Pacífico. Por eso es que la etapa de la República Aristocrática, como veremos a continuación, justamente tratará de, como dije, corregir eso, y habrá una etapa de una mayor estabilidad política evidenciada en que van a haber gobiernos que se van a suceder de forma más o menos normal, o sea, sin golpe de Estado, sin interrupciones, y una economía que siendo primario exportadora, es decir, simplemente exportando materias primas, pero va a ser mucho más diversificada, o sea, se van a exportar diversos recursos y ya no nos va a ser tan dependientes de un solo elemento como había sido en el pasado. Entonces, esas dos características creo que van a ser las centrales para entender esta etapa llamada así la República Aristocrática. Pero como decía, eh, una primera forma, y creo que diríamos, la mejor forma de poder entrar a esta etapa, entenderla, es hablar de aquella clase o aquel grupo social que fue el que controló los destinos del país durante estas dos décadas iniciales del siglo XX, que algunos también la llaman oligarquía, ¿no? ¿Okay? Y que según dos historiadores que, bueno, y realizaron un libro que es considerado uno de los libros fundamentales para entender esta etapa, Manuel Burga y Alberto Flores Galindo,
la definían de la siguiente manera: una clase social numéricamente reducida, porque era un conjunto de familias, ¿ok? Cuyo poder reposaba efectivamente en la propiedad de la tierra, sobre todo, eran propietarios de grandes haciendas, grandes extensiones de tierras, ¿ok? Pero también propiedades, algunas mineras, o también se dedicaban a actividades como el comercio, la banca, en fin. Entonces era sobre todo este sector social que tenía el poder económico en el país y que sobre todo ese poder económico se centraba en las grandes haciendas que tenían, ¿no? Es la etapa en la cual entonces se van formando en el país y tienen su máximo apogeo los grandes hacendados de la costa norte, ¿ok? Sobre todo en el departamento de La Libertad y Lambayeque, las grandes haciendas azucareras en ese caso, y en la costa central ya las haciendas algodoneras, ¿ok? Entonces, estos señores, bueno, y sus familias tenían un gran poder económico, ¿ok? ¿No? Y al mismo tiempo van a tener el poder político, como veremos, porque, claro, el partido político más importante de esta etapa, que será el Partido Civil, así se le va a llamar, Partido Civil, así se llamaba, será el partido de estos señores, ¿no? Aquí vemos a dos de ellos, por ejemplo, y que fueron presidentes de la República, ¿ok? A la izquierda, el señor Manuel Candamo, y a la derecha, José Pardo y Barrera. Dos representantes, ¿no? Bastante conocidos de esta oligarquía y que fueron presidentes, porque fueron presidentes del país a inicios del siglo XX. Ahora, lo que va a definir a la oligarquía no solamente será el poder económico, que lo tenía, sino también algo más: su estilo de vida. El estilo de vida de esta oligarquía o de las familias que pertenecían a este sector social era un estilo de vida muy influenciado por las costumbres europeas de la época. Recordemos que también este es el momento en el cual Europa es el centro del mundo considerado pues civilizado, es decir, el centro del progreso, la modernidad, y entonces todo lo que salía de Europa en cuanto a costumbres, hábitos, en fin, de todo tipo, ¿ok? De todo tipo, van a influenciar en las élites de aquí, de nuestro país. Y entonces a continuación vamos a observar por eso una fotografía que es muy interesante. La fotografía es una fuente histórica muy valiosa, sobre todo para la historia contemporánea, ¿no? Porque claro, la fotografía recién aparece a mediados del siglo XIX y nos permite acercarnos al pasado. Por eso que esta fotografía que vemos corresponde a una de las familias de la clase alta de la oligarquía peruana de aquellos años, la familia Larco, una familia de origen italiano, y que era propietaria de una gran hacienda del norte del país, la hacienda Roma, una hacienda azucarera. Y aquí vemos una fotografía donde está toda la familia con ciertas características que son interesantes de comentar. Para empezar, una familia numerosa. Como ven ustedes, al centro de esta fotografía está el padre de la familia, porque recordemos que el padre era considerado pues la cabeza, ¿no? Entonces ocupaba un lugar central. Alrededor de él está, bueno, su esposa, que la vemos ahí, ¿no? De vestido oscuro, y bueno, y todos sus hijos. Como ven ustedes, ¿no? Tanto en su forma de vestir, ¿no? Vemos que hay una clara influencia de, por ejemplo, la moda europea. Es decir, si ustedes pudiesen acceder a una fotografía de la misma época de una familia también de clase alta de Francia o de Inglaterra, podrían ver que es muy similar a esta foto. ¿Por qué? Porque las familias de la clase alta de nuestro país trataban de imitar, ¿no? A las familias de clase alta europea. Y entonces se vestían como ellos, trataban de tener las mismas costumbres que se daban en estos lugares, ¿ok? Digamos, tanto en cuestiones tan cotidianas como la forma de vestirse, los espectáculos o las actividades de ocio a las que se dedicaban, hasta la comida inclusive, es decir,
Hoy en día que nosotros nos sentimos tan orgullosos de nuestra gastronomía, pues no siempre fue así, si se quiere. Es decir, las familias de la clase alta de esta etapa, aquí en nuestro país, no eran o no les gustaba degustar platos de la comida peruana necesariamente, sino que muchas veces cuando hacían grandes reuniones, banquetes, ¿no? ¿No? Lo que ofrecían era comida europea, sobre todo francesa, ¿ok? Entonces, eso es un poco lo que caracteriza a esta élite peruana de inicio del siglo XX, ¿no? Y en esta fotografía, pues un poco se puede ver eso, es decir, desde la forma de vestir, también evidentemente unas familias que lo que trataban era demostrar, ¿no? Su poder, ¿no? Económico en ese caso, eh, y bueno, se tomaban estas fotografías, ¿no? Que lo hacían, ¿no? En estudios fotográficos que estaban, pues, en la parte más importante de la ciudad de Lima, ¿no? En este caso, el estudio Curret, que estaba en el Girón de la Unión, que era, pues, la calle más importante, estaban los negocios más reconocidos, ¿no? Aquí en la ciudad. Entonces, esta foto creo que nos da una serie de elementos interesantes para poder entender que lo que definía a la clase alta, a la élite peruana de estos años, a esta oligarquía, no solamente era su poder económico, que lo tenía, sino también un estilo de vida muy influenciado por las costumbres europeas. Eh, y como digo, hay varios elementos en esta fotografía que eso nos permite identificar, ¿no? ¿No? La forma en que están vestidos, cómo están hasta, diríamos, ubicados, las mismas expresiones muy serias, formales, en fin, todo eso nos dan esa serie de elementos o nos permite identificar esos elementos para definir a esta oligarquía de nuestro país. Muy bien. ¿Cuáles fueron las principales características entonces de esta etapa? Si queremos resumirlas, serían entonces estas, ¿no? Una mayor estabilidad política, ¿ok? Eh, Porque como he mencionado, ¿no? A partir de 1895, el país va a tener gobiernos de 4 años que se van a suceder de forma continua, sin interrupciones, golpe de Estado, salvo alguna excepción, pero en gran medida, a diferencia de lo que había ocurrido en el siglo XIX, donde más bien lo recurrente había sido los golpes de Estado, las revoluciones, ahora eso un poco va a cambiar, ¿ok? Entonces habrá una mayor estabilidad política, ¿ok? ¿No? Y sobre todo, como veremos, en gobiernos ejercidos por civiles, ya no tanto por militares. Eso en el lado político. En lo económico, como dije, se consolida un modelo primario exportador, pero diversificado, ¿ok? Es decir, ya no como en el siglo XIX, en que el país solo había exportado en su momento, bueno, plata, en su momento guano, y el guano trajo muchas riquezas o ganancias para el país que no fueron bien aprovechadas en gran medida, o luego el salitre, pues no. Ahora hay una mayor diversificación de nuestras exportaciones y el país debe exportar azúcar, algodón, minerales también, lanas, caucho, petróleo, inclusive se empieza a exportar algo de petróleo. Entonces, hay una mayor diversificación de lo que el país va a exportar. Esto obviamente porque se tenía muy presente lo que había ocurrido, la experiencia, lo que había ocurrido, lo que había generado el tema de la excesiva dependencia del guano. Recordemos que en un momento el guano llegó a representar casi el 80% del total de nuestras exportaciones, algo que era peligroso como luego se pudo ver. Ahora eso no va a ocurrir, entonces las exportaciones van a ser muy diversificadas y eso va a evidenciarse en esta etapa, ¿ok? En el cual pues habrán, como digo, diversos recursos que van a exportar, sobre todo a países europeos y también ya algo, también inclusive a los Estados Unidos. Y finalmente en lo social, obviamente una fuerte división, una sociedad muy jerarquizada, porque tenemos a esta élite, a la que acabamos de ver en la foto de hace un momento, ¿no? Que está en la cúspide de esta sociedad y una élite que está muy influenciada, como decía, por las costumbres europeas y que, claro, no hay demasiadas vinculaciones o no hay demasiados puntos en común, si se quiere,
con los otros sectores sociales, con una incipiente clase media que recién va un poco apareciendo y va recién teniendo una presencia, o con los sectores populares, que es la gran mayoría del país, tanto los sectores populares urbanos, los que viven aquí en Lima y en las principales ciudades del país, obreros, artesanos, pequeños comerciantes, los que ejercen pequeños oficios, y las grandes mayorías que son los sectores rurales, la población campesina. Recuerden que el Perú en este momento es un país esencialmente rural, es decir, todavía casi el 70% de la población del país vive en zonas rurales, ya sea al interior de las grandes haciendas, que también están obviamente en la serranía del país, como en las comunidades indígenas, ¿ok? Entonces, la gran mayoría del país vive en estas zonas, obviamente sin acceder a servicios básicos, a educación, a salud. Es un país muy desconectado, ¿no? Con una pequeña minoría que está en la capital, en Lima, ¿no? Pero las grandes mayorías están, diríamos, diseminadas a lo largo del territorio nacional, a donde no llega el Estado, el gobierno central, no hay muchas vías de comunicación todavía, no hay grandes carreteras ni nada semejante. Entonces es un país muy desconectado, como dije, y eso favorece esa gran división social. Es decir, una élite, un grupo minoritario que tiene poder económico, que tiene una también posibilidad de acceder a educación, ¿no? Una clase media todavía pequeña que, bueno, por lo menos accede a educación básica, pero que también no tiene muchas posibilidades, y las grandes mayorías que están, como digo, sobre todo viviendo en las zonas rurales, en las comunidades, en las haciendas, que simplemente se dedican al trabajo de la tierra y que no tienen acceso a educación y a otros servicios eh, básicos, ¿ok? Muy bien. Ahora, varias de estas características quiero ahora comentarlas básicamente a través de imágenes, ¿ok? Para que podamos tener eh, una idea más clara de esto, ¿no? Pero también me parece que las imágenes son a veces bastante más esclarecedoras que lo que uno pueda mencionar, ¿no? O cuando uno lee algún texto, ¿no? Vinculado a ello. Empezaremos entonces con viendo a los presidentes. ¿Okay? Estos son algunos de los presidentes de esta etapa de la República Aristocrática. Nicolás de Piérola, Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo y José Pardo. ¿Qué tienen en común estos señores? Además de su profuso bigote, ¿no? Que podrán ustedes notar, ¿no? Bueno, moda de la época, moda europea también, ¿no? Como hemos dicho. Pues que todos son civiles, como verán ustedes, todos son civiles, ya no son presidentes militares, y varios de ellos, salvo Pierola quizás, que sí era un caudillo civil, básicamente son señores de la clase alta, ¿ok? De la oligarquía, que van a ser presidentes del país, ¿no? Y que se van a suceder de forma, como digo, ¿no? Continua, sin golpe de Estado. Pierola gobierna 4 años. Luego le sucede Eduardo López Romaña, gobierna también 4 años, ¿no? Luego viene Manuel Candamo, que gobierna solo un año. Ahora, ¿por qué? Porque lamentablemente el señor Candamo, siendo presidente, enfermó y falleció de una enfermedad natural, y entonces le sucedió en el cargo José Pardo, que él sí gobernó 4 años. Entonces, esa es una característica entonces importante. A eso me refería con que una mayor estabilidad política, porque los gobiernos ahora sí por lo menos van a terminar su periodo y va a venir otro gobernante que va a tener un periodo similar y así, ¿no? Entonces, eso en realidad muy poco se había visto en nuestro país en el siglo XIX, en el periodo en el cual, como ustedes lo habrán visto, ¿no? Me imagino, ¿no? Supongo en el módulo anterior, más bien lo que primero fue pues el caudillismo militar, ¿no? Y los enfrentamientos entre estos militares que generaban pues golpe de Estado, ¿ok? Muy bien, veremos otras imágenes que son importantes. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que caracteriza a esta etapa en lo político? El predominio, como decía, de un partido, el Partido Civil, que era el partido de la oligarquía de la clase alta,
pero sobre todo que la política se ejerce en espacios controlados por la oligarquía. Uno de estos espacios era, por ejemplo, el Club Nacional, que era un club, el club de la clase alta, donde estos señores que hemos visto hace un momento se reunían y no solamente para hacer vida social, sino también para hablar de política, para discutir temas y para tomar decisiones que tenían impacto en todo el país, pero que, claro, simplemente las decisiones se discutían y se tomaban en espacios como este, como el Club Nacional, que existe hasta el día de hoy, está en la Plaza San Martín. La universidad era otro espacio también de la élite, y claro, la única universidad que existía en ese momento en el país era la Universidad de San Marcos, donde básicamente estudiaban, como ven en esta imagen, ¿no? De esta etapa, los hijos de la clase alta. Todos, obviamente, también, ¿no? Varones. Las mujeres, lamentablemente, en esta época no estudiaban, ¿no? Las mujeres básicamente recibían una educación muy básica en sus hogares. Los que iban a la universidad eran los hijos de las familias de clase alta. ¿Por qué? Porque finalmente ellos recibían la educación superior para luego, ¿no? Ejercer labores, ¿no? O ejercer cargos importantes ya en el Estado. Entonces, este era otro espacio que era un espacio, ¿no? Controlado, un espacio que era, pues, importante para la clase alta, ¿no? Muy bien, pero esta es una etapa también en la cual hay ciertos cambios. El inicio de una modernización, por ejemplo, aquí en la ciudad, porque, como habíamos comentado al inicio, ¿no? Es una etapa en que se consolida una recuperación del país, sobre todo después de lo que había dejado la Guerra del Pacífico, ¿no? Y Lima, en principio, la capital, ve la aparición ya de algunas nuevos edificios públicos, ¿ok? Una ciudad que empezará a cambiar un poco su rostro, si se quiere, ¿no? Después de lo que fue, ¿no? La ocupación de un ejército extranjero, y una etapa muy, muy, muy complicada, ¿no? Por las carencias económicas. Entonces, a inicios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Se construye y se inaugura la Casa de Correos y Telégrafos que estamos viendo en este momento, ¿no? Ahí a unos pocos metros del Palacio de Gobierno, ¿no? Que hasta el día de hoy se puede ver, porque existe, podemos verla cuando vamos al centro de la ciudad, ¿ok? Luego también el Palacio de Gobierno y en general la Plaza de Armas va a remodelarse, ¿no? Ustedes están viendo en este momento una imagen de cómo lucía el Palacio de Gobierno antes que fuera remodelado a inicios del siglo XX, ¿no? Y como ven ustedes, era un palacio y un, muy, diríamos, no lucía tan bonito, ¿no? Y delante del Palacio de Gobierno había como un mercadillo, que eran los famosos cajones, ¿ok? Que eran como unos kiosquitos, una especie de hasta covachitas, si quieren ustedes, donde se vendían una serie de productos que la gente compraba. Eso cambió a inicio del siglo XX porque se remodeló la Plaza de Armas, se hizo un nuevo Palacio de Gobierno que quedó de la siguiente manera. Como ven ustedes a continuación, evidentemente la imagen ya era mucho más agradable a la vista, y ahí entonces es otro ejemplo de cómo va a iniciarse, como digo, un proceso de modernización, no en principio en Lima, pero que luego ya en las décadas siguientes llegará a otras partes del país. Otro edificio, otro espacio importante, otro espacio público muy importante de esta etapa será el Palacio de la Exposición, que en realidad se había construido un poco antes, en la década de 1870. Es un ejemplo de, bueno, diríamos, de algo en lo que se utilizó el dinero que generó el guano, pero a inicio del siglo XX se va a convertir en un espacio público importante, ¿no? Porque las familias de clase alta, pues, pues, circulaban por esa zona de la ciudad, que era un poco la zona ya hacia la zona, diríamos ya, los límites de la ciudad, es decir, Lima solamente llegaba hasta esta parte, no había, más allá simplemente eran ya haciendas, chacras, ¿ok? Este era como el límite de la zona urbana de la ciudad. Y en ese sentido, una de las avenidas o de los lugares más importantes de la llamada República Aristocrática fue el Paseo Colón, que fue justamente hecho, inaugurado en esta etapa, y donde van a construir sus residencias, ¿no? Sus casas, residencias, las familias de clase alta del país. Vean ustedes esta fotografía donde pueden ver algunos ejemplos de estas mansiones, si se quiere. Y este era un paseo, ¿por qué? Porque era una avenida más ancha,
comparada con los jirones más estrechos del centro de la ciudad, una avenida más ancha, con una vereda al medio, con bancas y monumentos donde las familias, las personas podían pasear. Justamente es la idea de un paseo, la gente podía pasear por ahí y alrededor de esta vereda central van a construir sus casas, ¿no es cierto? Estas familias de clase alta, ¿no? Esta era una avenida muy emblemática de Lima. Claro, ya cuando la ciudad fue creciendo y el tráfico aumentó, evidentemente esta zona fue cambiando, pero así lucía entonces a inicios del siglo XX, ¿ok? Otro monumento importante que fue inaugurado en esa etapa fue la plaza, el monumento Bolognesi, en la plaza que lleva su nombre y que evidentemente era parte del recuerdo que se quería mantener después de lo que fue la Guerra del Pacífico, ¿ok? Entonces se inauguró esto, me parece en el año 1905 se inaugura el monumento Bolognesi en la plaza que hoy lleva su nombre. Y finalmente, otro lugar muy emblemático, ¿no?, de esta etapa que fue inaugurado fue el Hipódromo de Santa Beatriz. Y digo emblemático porque yo mencionaba hace unos minutos de cómo las familias de clase alta del país van a eh, tener, ¿no es cierto?, o imitar las costumbres, ¿no?, de Europa, de las familias de clase alta europea, y la hípica, ¿no?, es decir, el espectáculo, la hípica, de ir a ver carreras de caballos, ¿ok? Era algo que venía sobre todo de Inglaterra. Y aquí las familias de clase alta van a también tratar de seguir este espectáculo, la hípica, y claro, y por eso se va a construir un hipódromo en una parte, una de las partes más modernas de lo que será Lima en aquel momento, que será Santa Beatriz, y este hipódromo pues fue muy importante durante varias décadas, ¿no? Hasta los años 30, 40, cuando recién se hace un nuevo hipódromo en la zona de San Felipe, en Jesús María. Pero durante las primeras décadas del siglo XX fue este lugar, este hipódromo, un lugar muy concurrido por las familias de clase alta a observar este espectáculo que eran las carreras de caballos, ¿no? Y que es una costumbre que hasta el día de hoy se mantiene, ciertamente ya en otro lugar, pero que empezó de esta forma. Y para terminar ya este primer módulo, una imagen que nos permitirá conectar con el que vendrá después el siguiente, porque eh, esta es una etapa en la cual, como hay un predominio de la clase alta que ejerce el gobierno del país, pero ya hacia la década de 1910, ¿ok? Empezaron a verse ya las primeras manifestaciones, por ejemplo, de ciertos sectores medios y populares, y este es un ejemplo de ello. En el año 1912 hubo un candidato a la presidencia que finalmente fue presidente que se llamó Guillermo Billinghurst, y este hombre tenía bastante arraigo con los sectores, las clases populares, y ese arraigo, ese apoyo y ese aprecio de los sectores populares se manifestó en una manifestación que fue muy, diríamos, interesante, ¿no? Muy llamativa, muy pintoresca, diríamos, que fue esta, ¿no? Es como ven ustedes en esta fotografía, ahí vemos a una serie de personajes y que tienen dos carteles. Uno que dice: esto será 20 centavos de pan si sube a Espiga. Espiga era un hacendado de la costa norte, un representante de la clase alta, eh, que era también candidato a la presidencia, pero Billinghurst, ¿no?, era más querido por esos sectores y por eso es que el cartel que tenía su nombre decía: esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst. Y era un pan, como ven, mucho más grande, a diferencia del pan pequeñito que tenía o que representaba al otro candidato, a Pilla. Por eso es que a partir de esta manifestación a Billinghurst se le va a conocer como pan grande, ¿ok? Y esto un poco entonces lo menciono porque ya es en este momento en que los sectores medios y populares empiezan a tener alguna presencia, ¿no?, en el país, en algunas manifestaciones políticas, y justamente de esto se va, o este cambio, esta situación es la que va a tomar en cuenta el personaje del cual vamos a hablar en el siguiente módulo, que será el señor Augusto B. Leguía, que llegará al gobierno, ¿no?, en 1919, y que va a iniciar una nueva etapa en el país, ¿no?, conocida como el oncenio, pero que va a traer una serie de cambios políticos, sociales, ¿no?, y también culturales, como vamos a comentar, pero eso será el tema entonces del siguiente módulo. Entonces, eh, cerramos así entonces este primer módulo sobre lo que fue la República Aristocrática de nuestro país en las primeras 2 décadas del siglo XX.